¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a ver cómo elegir el caso de la sustitución trigonométrica. Si vamos a resolver este ejercicio y nosotros tenemos los tres triángulos, pues es muy fácil identificarlo, ya que podemos observar el término radical y podemos identificar muy fácilmente que pertenece al caso 1, ya que tanto la variable elevado al cuadrado como el término independiente o constante son positivos. Pero ¿qué sucede si no tenemos los triángulos a la mano? ¿Cómo los podemos construir? Bueno, para ello vamos a seguir las siguientes indicaciones. Digamos que tenemos que elegir cuál es el caso y formar el triángulo, pero no tenemos los triángulos a la mano y queremos nosotros mismos construirlos. En ese caso, tenemos que tener unos conocimientos mínimos, como son los siguientes. Recordar el teorema de Pitágoras, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, recordando que c es la hipotenusa. También tenemos que recordar como mínimo que tangente de un ángulo es igual a opuesto sobre adyacente, que seno de un ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa, que secante de un ángulo es igual a hipotenusa sobre adyacente. Con estos conocimientos podemos nosotros construir nuestros triángulos. Vamos a elaborar tres triángulos y le vamos a colocar caso 1, caso 2 y caso 3. Observen que en los tres triángulos son idénticos. Tienen un ángulo, son triángulos rectángulos porque todos tienen un ángulo de 90 grados. Ahora debemos disponer la variable x de esta manera. En los dos primeros triángulos lo vamos a colocar en el cateto opuesto al ángulo. Opuesto al ángulo. Y en el tercer triángulo vamos a colocar la variable x en la hipotenusa. Observémoslo acá. Opuesto, opuesto, hipotenusa. Luego vamos a colocar la constante que está representada por esta a, el número en este caso, se va a colocar en el primer triángulo, en la parte de abajo, o sea, en el cateto adyacente, en el segundo en la hipotenusa y en el tercero en la parte del cateto adyacente. Aquí los podemos observar. Ahora, observen que en este triángulo nos quedó faltando un dato. Ya tenemos el lado opuesto, ya tenemos el lado adyacente. Aquí nos haría falta la hipotenusa. Colocamos el nombre del lado que nos hace falta. Aquí tenemos la hipotenusa representada por A en este triángulo. Tenemos X, el lado opuesto. Nos haría falta el cateto adyacente. En este triángulo de acá tenemos la hipotenusa representada por X, el cateto adyacente por A y nos hace falta el cateto opuesto. Vamos ahora a concentrarnos en este triángulo y a desarrollarlo como nos dice Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Pues eso lo podemos representar de esta manera. Mire, hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más x al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo pero con este triángulo. Pero en este triángulo la hipotenusa está representada por A. Entonces nos quedaría a al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto adyacente al cuadrado más x al cuadrado. Es el mismo desarrollo de Pitágoras, solo que nos van a cambiar la distribución de los datos en el triángulo. Y pasamos a nuestro tercer caso, donde ahora la hipotenusa vale x. Entonces, x al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual a al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Continuemos en nuestro primer triángulo. Vamos entonces ahora a despejar la hipotenusa. En ese caso sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, de tal forma que nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado. Pues esta parte que nos quedó es la que vamos a colocar acá en la hipotenusa. Y por último, para terminar el caso número 1, ya con los datos distribuidos completos alrededor del triángulo, pues recordamos que tenemos que tomar una de estas tres funciones trigonométricas. ¿Cuál?
la que no nos vaya a manejar la raíz, la hipotenusa en este caso, porque la raíz nos quedó en la hipotenusa. Entonces aquella función trigonométrica que nos relacione el cateto adyacente y el cateto opuesto. Como podemos ver, cateto adyacente y cateto opuesto se relaciona con la tangente. De esta manera nos quedó completo el primer triángulo. Pasamos al siguiente triángulo, pero en este triángulo ahora tenemos que despejar este valor que no conocemos, el cateto adyacente. Pues es muy sencillo. Este cateto opuesto que está sumando lo pasamos al otro lado a restar. Ahora sacamos raíz a ambos lados de la ecuación, de tal forma que nos queda que el cateto adyacente es igual a la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Colocamos esta fórmula en el cateto adyacente, que es el que nos faltaba. Cuando ya tenemos los tres datos del triángulo, elegimos una función trigonométrica que nos relacione los dos datos, los dos lados que no tienen la raíz. En este caso es la hipotenusa y el cateto opuesto. Hipotenusa y opuesto lo relaciona la función seno. Tenemos completo nuestro caso número 2. Pasamos al caso número 3, vamos a despejar el dato que no conocemos, cateto opuesto. Este cateto adyacente lo pasamos al otro lado a restar. Y sacamos raíz a ambos lados de nuestra ecuación. De tal forma que simplificando, cateto opuesto, el cateto opuesto es igual a la raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Colocamos esta fórmula en el cateto opuesto, que es la que nos falta, y quedaría el triángulo con los tres datos. Ahora recuerden que debemos tomar una función trigonométrica que nos relacione los dos lados que no tienen el radical. En este caso es hipotenusa y adyacente. Hipotenusa y adyacente lo relaciona a la función secante. De esta manera podemos tener los tres triángulos construidos por nosotros mismos y podemos identificar el caso que le corresponde al ejercicio. Como acá podemos observar, la variable x al cuadrado es negativa y la constante es positiva. Corresponde al caso número 2. Los invito ahora a que ustedes, únicamente con el teorema de Pitágoras y la definición de estas tres funciones trigonométricas, puedan identificar el caso y construir el triángulo para luego poder desarrollar su integral por sustitución trigonométrica. Muchas gracias.